Vamos a continuar y ya desde acá en forma presencial. El próximo tema se habló desde el comienzo en la mañana, abordaje y consumo problemático de drogas. Lo aborda la ingeniera técnica prevencionista Natalia Fernández de UTU, egresada como ingeniera, se ha desempeñado en diversas empresas del sector y la estamos recibiendo. Muchas gracias. Bien. ¿Se podrá correr un poquito para la derecha? La computadora. Ahí está justito porque tiene el soporte. Ah, está, no te preocupes. Pero apoyate ahí, apoyate ahí. Bien, Para adelante, para atrás o si no, la flechita esa. bien, perfecto. Bueno, buenas tardes. Bueno, como dijeron, mi nombre es Natalia Fernández y yo vengo a hablar sobre la reinserción y abordaje en el consumo problemático de alcohol y drogas en operarios de la industria de la construcción. Bueno, como introducción, en realidad lo principal es que por la OMS, el consumo excesivo de alcohol y drogas y de otras sustancias se encuentra entre los 20 primeros factores de riesgo de muerte y discapacidad a nivel mundial. Por otra parte, la OIT marca que hay un riesgo que no se ha podido eliminar de los ambientes de trabajo laborales, como por ejemplo el alcohol y las drogas. Dichos riesgos han sido reconocidos como problema y que pueden afectar a cualquier clase de trabajo. Entonces, a partir de eso se plantea el problema, el consumo problemático de alcohol y drogas en operarios de la industria de la construcción. De esta forma se genera la pregunta que de qué manera influye la reinserción y abordaje en el consumo problemático de alcohol y drogas en operarios de la industria de la construcción. El objetivo general de este trabajo es examinar de qué manera influye la reinserción y abordaje en el consumo problemático de alcohol y drogas en la industria de la construcción. La justificación de la investigación fue en realidad por la innovación del decreto 128 del 2016, ¿sí? Que en realidad que es la que se preocupa por la rehabilitación de los mismos, ¿sí? Y a su vez reincorpora al medio laboral a los trabajadores, siendo que consideramos que es la parte más importante y el capital más preciado para las empresas. Entonces, por eso es importante que el acuerdo haya sido bipartito, ¿sí? Y demás. Bueno, en el marco teórico nos basamos en algunos antecedentes tanto internacionales como regionales como locales. Entre los regionales está el de Hernando González, que es el consumo de alcohol en trabajadores españoles en el sector de servicios, y el de Mangado y Gurpide del 2008, que habló del consumo de alcohol y drogas en el medio laboral. Por otro lado, está el de Rodríguez y Galeano en el 2017, que fue el consumo de alcohol y cigarrillo en trabajadores de la industria de la construcción en Santander, y después, por otro lado, en Ecuador, el de Rivera y Mesías, el de Aldino y González, que en realidad ambos, uno trató sobre la reinserción laboral de personas rehabilitadas en adicción a drogas en la comunidad terapéutica, y Andino y González redactó el consumo de alcohol y tabaco en otras sustancias al nivel del sector textil. Después, a nivel local, nos basamos en el décimo de 2019, Varela 2019 y Saavedra 2018. Bueno, la hipótesis que me planteé es que el consumo problemático de alcohol y drogas influye de manera directamente proporcional en la reinserción y abordaje de los operarios en la industria de la construcción, y de ahí surgen las dos variables, que está el consumo problemático y la reinserción y abordaje. Ambas variables son correlacionales, ¿sí? Es decir, que estamos buscando una relación entre ellas. Las dimensiones de consumo problemático fueron alcohol, marihuana, cocaína y pasta base, y los indicadores en cada uno de ellos fueron frecuencia y cantidad. Y en la variable reinserción y abordaje, que también es correlacional, las dimensiones fueron tratamiento y faltas, y en tratamiento los indicadores fueron previo o indicación, y las faltas fueron sanción o certificación médica. En base a eso fue que se hizo la investigación. Bueno, en el marco metodológico el nivel de investigación es correlacional, es decir, que estamos buscando una relación entre las dos variables. Es mixto porque tiene una parte cualitativa y una parte cuantitativa. Es temporal porque empezó y terminó. Es de campo porque fue hecha las encuestas a los trabajadores de la industria de la construcción. De revisión documental porque en realidad se obtuvieron datos de Luna Nueva, que es un centro de rehabilitación que tiene un convenio con la industria de la construcción, y no experimental. Bueno, de una población de 50, se hizo un promedio para calcular la población
que dio 53.975 personas. De eso, la encuesta se hizo con un 90% de confiabilidad y un 7% de margen de error. La población, en realidad, el dato se sacó de acá, se hizo un promedio, ¿sí?, de la cantidad de personas ocupadas en la industria de la construcción, que la base está según la Cámara de la Construcción y BPS. Bueno, para poder lograr el objetivo general se desglosó en objetivos específicos. Uno de ellos fue cuantificar la cantidad de consumidores, otro fue estudiar la reinserción de los obreros. El análisis de datos de los mismos se hizo por estadística descriptiva y por Pearson. Y los datos, en la encuesta primero se empezó con unas primeras preguntas de datos demográficos, donde marca que la mayoría de las personas, como todos sabemos, que trabajan en la industria de la construcción son masculinos. Y por otro lado, en la categoría, la mayor cantidad de personas que me contestaron la encuesta fue medios oficiales y oficiales. En el análisis de datos vamos primero con el consumo problemático, ¿sí?, y donde vemos que la frecuencia de alcohol que consumen personas todos los días es un 6%, alguna vez por semana es 41%, mensualmente o menos hay un 34% de personas y que nunca consumen es un 19%. En cambio, en la marihuana hay un 2% que consumen todos los días, un 8% que consumen alguna vez por semana, 12% consume mensualmente o menos y 78% nunca consume. Entonces, acá lo que hicimos fue contrarrestar la edad con la frecuencia del consumo de alcohol. Y como podrán ver que está marcado, la franja de mayor edad de consumo de alcohol va de 31 a 50 años. ¿Sí? Bueno, en la variable de reinserción y abordaje, la rehabilitación es solo un 7% y gente que no recibió rehabilitación es un 93%. Y cuando se preguntó qué modalidad era, las mismas cantidades es ambulatorio con internación u otro, que en realidad el otro es una mezcla entre ambulatorio e internación. Y bueno, y cuando se preguntó por qué no recibió la rehabilitación, en realidad un 9%, que me parece lo más importante, no pudo acceder a ella. Entonces, lo que se supone es que con este nuevo decreto, ¿sí?, y con las empresas más involucradas en la situación, estas cifras pueden bajar y que en realidad las personas que tienen un problema de adicción tengan una solución. Bueno, por Pearson nos dio que la variable de consumo problemático con la reinserción y abordaje no tienen relación, porque como ven, en realidad cada uno de los puntos que se notan en la gráfica sería una persona y la gráfica está por fuera, no tiene como una coherencia, no tiene una relación, no puede unir los puntos de una forma recta, por ende no hay... En cambio, si por Pearson mismo hacemos la relación entre las medidas de alcohol que se toman y los armados de marihuana que se fuman, se da una correlación perfecta, porque si ven no hay ninguna persona que esté por fuera de la gráfica. Bueno, para el objetivo específico de evaluar el cumplimiento de la reinserción, se realizó la revisión documental, que fueron los datos de Luna Nueva, que en realidad ahí lo que marca es que de las personas que fueron a rehabilitarse, un 13% consumía tabaco, un 29% consumía alcohol, un 23% consumía marihuana, un 20% cocaína y un 15% pasta base. Y dentro de los tratamientos que se indicaron, la mayoría fueron ambulatorios y hay un 13% con internación. ¿Sí? Y el último objetivo específico de comparar el conocimiento de la normativa se hizo por una entrevista por tópicos a personal capacitado, en realidad se hizo a una persona del ZUNCA, a un prevencionista, a un médico laboral, a un administrativo de obra y a un capataz. Y en realidad acá lo que está es el resumen de todas las respuestas en sí. Con el tema de la situación actual, de lo que ellos consideran que es la situación actual, están de acuerdo con que hay menos consumo de alcohol en obra, ya que por la normativa y por los equipos de seguridad se hizo mucho trabajo, pero todos consideran que hay más consumo de marihuana por el tema de la normativa nacional que lo permite, pero a su vez reconocen también que es mucho más difícil de detectarlo.
Sobre el decreto 128 del 2016, en general están de acuerdo que el decreto sea bipartito y que los trabajadores tengan participación, y les parece bien que se tome la adicción como una enfermedad, que realmente es lo que es el tema del consumo problemático de sustancias, pero algunos de ellos están en contra en que los controles lo pueda realizar solo personal médico, ya que de esta manera se ha bajado mucho el control tanto de alcohol y de drogas, en la industria. Por otro lado, en los acuerdos bipartitos, en general, lo que manifestaron todos es que es muy complicado el hecho de las firmas, pero, por supuesto, como en todos los casos, hay algunas excepciones, hay algunas empresas que sí los tenían firmados. Y las medidas en casos positivos, todos estuvieron de acuerdo con que en el primer caso positivo envían al trabajador a su domicilio y que pierde el jornal, y tiene el derecho a la reprueba. El problema surge cuando está el segundo caso positivo, que en realidad algunos sostienen que le aplican el código sancionatorio, y por otro lado hay otros que los mandarían al médico laboralista por ver si es un tema de adicción o cuál vendría a ser el problema. Bueno, y en las estadísticas de índice de frecuencia y gravedad consideran que todos están de acuerdo con que los accidentes no están directamente relacionados con el consumo de las sustancias. Bueno, como resultados, para cuantificar la cantidad de consumidores en la industria de la construcción, tanto de alcohol como de marihuana, que fueron los datos relevantes, el 81% del personal que trabaja en obra consume alcohol y el 22% consume marihuana. El tema es que el 20% de este 81%, algún familiar o compañero de trabajo estuvo preocupado por el consumo excesivo de las personas, y en marihuana un 17%. Ahí vemos como una relación mucho más seguida, por decirlo de una manera, ya que un 22% consume y un 17%, un familiar o un compañero de trabajo, estuvo preocupado por el consumo de las personas. Del objetivo específico 2, que era estudiar la reinserción de los obreros en la industria de la construcción, bueno, la reinserción de los obreros en la industria de la construcción es baja por motivos de que casi un 10% de las personas que deben acceder al tratamiento no pudieron acceder, y solo un 7% pudo estar en un centro de rehabilitación. Y sobre evaluar el cumplimiento de la rehabilitación en los casos que fuera indicado, el cumplimiento de la rehabilitación para los casos que fue indicado, se encontró que Luna Nueva tiene una efectividad del 50%, ya que cada una de las personas que entra al centro de rehabilitación tiene que estar un año limpio para considerarse que está rehabilitada, si no, de otra manera no se considera que está rehabilitada. Entonces, la mitad logró estar el año limpio, la otra mitad dejó el tratamiento antes de que cumpliera ese tiempo. Y como el objetivo de comparar el conocimiento de la normativa vigente por parte de diferentes mandos medios de la industria, el conocimiento de la normativa vigente por los mandos medios tiene sus puntos positivos, ya que los trabajadores participan del mismo, pero por otro lado las infraestructuras de la empresa a veces no está preparada para ejecutarlo. No obstante, se nota una dificultad importante en la firma de los acuerdos bipartitos, más que nada en el protocolo de actuación de alcohol y drogas, ¿sí? Y por ende, el trabajador que posee una enfermedad de adicción no es tratado como corresponde. Bueno, acá lo que se discute en realidad es que es el marco teórico que yo les nombré al principio con los datos obtenidos. Entonces, en Uruguay el consumo de alcohol en la industria es de un 81% de la población estudiada, siendo mayor que en Colombia en 2017, que era un 62%. El consumo de marihuana es el doble de la industria textil en Ecuador en el 2017. Por otro lado, se ve una mejora significativa en el avance de la normativa al asumir que es una enfermedad el consumo problemático de las sustancias. Y por otro, con respecto a las encuestas del INE, tanto del 2016 como del 2019, refleja exactamente lo mismo que la encuesta realizada, que hay un gran consumo de alcohol y de marihuana, pero que no se evidencia un consumo de cocaína ni de pasta base. Bueno, como conclusión, se concluye que se puede estudiar de forma a fondo, de manera que influye la reinserción y abordaje en el consumo problemático de alcohol, y que las empresas deberían continuar buscando la forma de llevar en práctica la teoría del decreto de la manera de influir directamente en el tratamiento de los operarios que sufren la patología. Y por otro lado, no se encuentra una relación del consumo problemático de alcohol y drogas con la reinserción y abordaje de los operarios de la industria de la construcción, entonces ambas variables se comportan de forma independiente, por lo tanto se acepta la hipótesis nula.
Por otro lado, es importante concluir que algunos indicadores planteados obtienen una relación importante y que la misma es perfecta. A cuantas más medidas de alcohol se consumen, más armados de marihuana se fuman. Y por otro lado, hay una asociación entre la cantidad de armados de marihuana y la frecuencia del ingreso al centro de rehabilitación. Lo que se recomienda es que se continúe con la investigación y se amplíe la muestra para lograr un mayor margen de confiabilidad. Si recuerdan, yo logré un 90 con un 7%, cuando en realidad se puede conseguir hasta un 98 con un 2% de error. Bueno, se debería hacer hincapié por parte del equipo de seguridad en la capacitación a los mandos medios, incluyendo a los capataces y administrativos de obra, con las posibilidades de soluciones de trabajo para el consumo, ¿sí?, de alcohol y drogas. Y por otro lado, se recomienda por parte de las empresas realizar un esfuerzo en la firma de los acuerdos bipartitos para poder acompañar y hacer seguimiento mejor a la situación de los operarios en la industria. No, por favor.